Y hace poco estuvimos hablando aquí sobre unas denuncias de trata de personas, sobre todo en Medellín y en Pereira. Recuerdo yo que la invitada que tuvimos nos hablaba de esto. Y mire que estamos muy preocupados porque justamente estamos hablando aquí de un informe que saca la alcaldía de Medellín, en donde habla sobre un posible fortalecimiento criminal en el Parque Lleras, que no solamente estaría incluyendo a bandas colombianas, sino extranjeras. Claro, bandas asiáticas, europeas, es decir, ya es todo un circuito de crimen organizado en torno a la explotación sexual. Y no es en vano que Medellín últimamente ha sido evento, y próximamente también lo será, de eventos contra la trata de personas. Hace unas pocas semanas fue el encuentro internacional Operación Liberterra 2, que lideró la Interpol y con participación de más de 30 países, y ahora en noviembre habrá otro congreso internacional que se llama Todos Protegemos. ¿Por qué? Porque en el Parque Lleras se ha visto que hay toda una estructura criminal que no solamente participan, personas de varios países, sino que hay una persona que es alias el holandés, que tendría un gran poder. Y eso es un nuevo hallazgo que es importante porque le permite a uno entender cómo desde ese núcleo que es el Parque Lleras, que es un núcleo donde hay una fuerza muy grande de la explotación sexual, ahí se está generando una fuente que irradia a toda la ciudad. Y sabe que Ana Cristina, Luca, yo no sé si usted ha ido hace poco a Medellín, usted ha pasado por el Parque Lleras, alguno por aquí recientemente, no, por sabe allí. Hace sí, rato no a mí estoy por me allá. dio mucha tristeza. Yo pasé hace que un año más o menos, Lina, y pasé y sí se veía pues el tema de prostitución, se veía más deteriorada una zona que era bellísima, súper turística, que tenía el tránsito pues de nacionales, extranjeros, y yo dije, qué pesar que esté pasando usted que eso. vivió en Cartagena puede decir que hay como un contraste en lo que uno más o menos también ha empezado a ver en Cartagena, sí, en Medellín. Bajo Dao se notaba muchísimo en Cartagena, bajo Dumec ha mejorado en el tema que uno no lo ve, o sea, no es tan visible, pero hay metieron a las trabajadoras sexuales en una calle, básicamente, es decir, es un tema complejo de manejar, señora. Hay una cosa que es importante decir, y es que esto de la explotación sexual no es nuevo en el Parque Lleras, y se lo voy a dar con conocimiento de causa. Para el año 2003-2004, mi esposo y yo teníamos en el Parque Lleras, teníamos un bar. Allá en ese momento, que eso todo era territorio de Don Berna, en ese momento, había las formas de extorsión más horribles, y además ahí adentro entraban con catálogos, no había redes sociales, y entraban con catálogos a ofrecer mujeres. Entonces es esto, eso es una cosa que lleva más de 20 años creciendo, no es algo que llegó ahora, sino que ya ahora lo nuevo es que es parte de una estructura mayor, una estructura que llega y tiene lazos internacionales. Claro, usted conoce su ciudad, Ana Cristina, y ha visto el deterioro, pues uno habla como turista que va y dice, ay, ¿qué pasó aquí? Esto se ve como diferente, pero vamos a preguntarle entonces a Manuel Villa, que es el secretario de Seguridad y Convivencia en Medellín, qué es lo que está pasando, y cómo así, secretario, que estamos hablando ya pues de un crimen transnacional, que hay asiáticos, europeos ahí manejando el tema de trata de personas en Medellín. Buenos días para usted. Jennifer, buenos días para ti, a todos quienes te acompañan en la mesa y para los oyentes. Y efectivamente ustedes lo dicen y nosotros somos los primeros en reconocerlo. Lo que estamos enfrentando ahí en ese sector de la ciudad, en el Parque Lleras, es mafia, es crimen organizado. Yo entiendo cuando la gente dice que de tiempo atrás viene pasando por el Parque Lleras y le da tristeza por lo que ve, y yo no voy a dejar de reconocer que hay un problema, quizás permítanme llamarlo así, estético, pero el problema no puede ser solamente estético, el problema no puede ser solamente porque nos choca o nos molesta lo que vemos. El problema realmente en el Parque Lleras es lo que hay detrás, las estructuras, el crimen, el lavado de dinero, la diversificación de múltiples actividades criminales y presencia de estructuras de crimen organizado con alcance transnacional. Lo que hemos dicho nosotros, la ciudadanía no alcanza a dimensionar el nivel de mafia y de criminalidad que hay allí, en esa zona que hasta un tiempo terminó siendo una zona icónica, bonita, que la gente quería ir a visitar, los turistas, los locales, pero que infortunadamente en el paso del tiempo de allí se fueron apoderando
unas estructuras, y ya lo que uno ve en el Parque Lleras es totalmente reprochable. Secretario, pero explíquenos cómo funciona, porque usted dice hay mafias europeas, hay mafias asiáticas, latinoamericanas y por supuesto pues las colombianas que no pueden faltar. Estamos hablando de trata de personas, pero también de tráfico de armas y de droga. Explíquenos cómo funciona este crimen, cómo funciona transnacionalmente. Permítanme, yo les hago como una especie de cronología desde que nosotros llegamos, porque recuerdo que una de las instrucciones iniciales que a mí me dio el alcalde es: Manuel, yo necesito que se me meta en el Parque Lleras y recuperemos el Parque Lleras. Obviamente empezamos desde la primera semana del año pasado a hacer controles administrativos, controles operativos, y yo de manera paralela le dije a mi equipo de analistas y se lo solicité a la policía que mediante inteligencia hiciéramos un análisis de contexto de realmente qué era lo que pasaba en el Parque Lleras para saber qué decisiones tomar y que no fueran simplemente medidas administrativas de control en el día a día. A nosotros, al alcalde y a mí, se nos entregaron unos informes de inteligencia, unos análisis de contexto que hizo nuestro equipo territorial de analistas, y lo que nos dábamos cuenta es que realmente el fenómeno criminal era bastante complejo. ¿Por qué? Allí tenían presencias estructuras criminales del Valle de la Aburrá. Tenía presencia la estructura La Terraza, Caicedo, Robledo, Los Chatas, esas 4 GDO. Adicionalmente otros grupos de menor nivel, o lo que se conocen como GDCO, estaban los de La Raya o Barrio Antioquia, estaban unos que se denominaban los de La Vuelta, que eran constituidos en su gran mayoría por ciudadanos venezolanos. Nos dábamos cuenta que el tema no era que allí hubiera una prostitución libre y espontánea, que sabemos que a la luz de la Constitución es protegida, pero lo que había realmente eran estructuras que controlaban ese ejercicio de la prostitución, y eso raya directamente con la trata de personas, con la extorsión, con la instrumentalización, con la explotación, y cada estructura tenía una zona y controlaba un territorio y unos fenómenos. Pero no solamente era la prostitución, era lo que pasaba eventualmente al interior de algunos establecimientos comerciales, que tenían túneles secretos, que tenían algunas piezas secretas, donde un supuesto cliente quería tener un servicio sexual con una mujer, y quienes estaban de parte de esos establecimientos, afuera del establecimiento, en el espacio público, se encargaban de contactar a las personas. Nos empezamos a dar cuenta que había también redes de extorsión, redes de tráfico de estupefacientes, había instrumentalización de menores para el ejercicio de la mendicidad, había también lavado de dinero, trata de personas sin lugar a duda, y empezamos a darnos cuenta que esto era un nivel de crimen sofisticado, mafia dura y pura. Y entonces nos sentamos con la Fiscalía y le dijimos, bueno, esta es la información que nosotros tenemos, necesitamos hacer aquí una especie de macrocaso con varias líneas investigativas y necesitamos que todas avancen. Muchas de ellas han avanzado y vienen dando resultados como el golpe que dimos contra las Barbies, unas prestadoras de servicios sexuales que escopolaminaban a sus clientes, principalmente turistas. Se capturó con Interpol a Cristóbal Paulino, alias el Mexicano, un tipo que posaba de comerciante, que tenía 7 locales comerciales solo en el Parque Lleras, que contrataba a unas mujeres, que muchas veces las obligaba a tener relaciones pues con sus supuestos clientes, y que perfilaba a algunas de estas mujeres para enviarlas a otros países, especialmente México, y cuando llegaban allí les quitaban los pasaportes y literalmente las instrumentalizaban y las explotaban. Era una red que este tipo lideraba, y este tipo fue capturado por Interpol. Allí se han incautado grandes cantidades de droga, especialmente a la estructura La Terraza. Recientemente mostrábamos en la operación que denominamos La Cara Oculta de la Caridad, donde se capturaron a 7 personas, y vienen unas fases adicionales donde unas personas instrumentalizaban a niños de comunidades indígenas en Veracatío, y con esto pedían supuestas limosnas, les daban leches y pañales, y después salían a revender esto, y se ganaban más o menos 180 millones mensuales. Secretario Villa. Sí. Sí, Ana no, ese diagnóstico que usted nos está dando, pues digamos las personas que estamos en Medellín hemos visto pues lo que se ha hecho, pero hay algo que es muy importante, y aquí pues poniendo de presente que lo principal de lo que estamos hablando es que se están vulnerando los derechos humanos de personas, de mujeres, de menores de edad, que es lo central, pero estas personas para hacer esto
pues están moviendo millones de dólares de dinero y dinero que se va afuera del país o que queda en el país. Y allá va mi pregunta. ¿Cómo se está siguiendo, cómo se le está haciendo trazado a las finanzas de estas personas? Y hablemos en ese sentido de personas como el holandés, que es, digamos, una nueva cara o un nuevo personaje que gana protagonismo. ¿Cómo se le está siguiendo la plata, las finanzas? Porque esa es la manera de cortarles el chorro, pues de que no puedan seguir trabajando. Es que, mire... Perdón, trabajando es delinquiendo. Sí, mire lo que nos encontramos y es lo que uno trata como de que la gente sea consciente. Cuando llegamos entonces al Parque Lleras y empezamos a dar todos estos golpes y empezamos a denunciar que es que hay connivencia de esta criminalidad con parte de muchos de esos actores que posan de comerciantes, y el ejemplo ahí está, alias Paulino. Alias Paulino tenía 7 locales comerciales, fue capturado por Interpol y ya fue extraditado a México, pero hace parte de una red. Y lo que nosotros venimos fortaleciendo aquí y pidiéndole a la Fiscalía, Policía, es seguir avanzando con esos golpes, porque no es necesario ni suficiente capturar, por ejemplo, a alias Paulino. ¿Quién está detrás de alias Paulino? Claro, y ahí entraría entonces el tema de corrupción que ustedes también están poniendo el ojo, secretario, ya para finalizar, porque nos toca hacer una pausa, pero ustedes sacaron de la alcaldía y entiendo yo de la policía algunos funcionarios que estarían trabajando con esos delincuentes. Es que algo tan abismal y tan criminal como lo que uno enfrenta en el Parque Lleras no puede pasar así de manera libre y espontánea. Algo ahí tiene que estar corrompido y tienen que estar involucrados muchos actores criminales, y obviamente lo reconocemos nosotros dentro de la misma institucionalidad. Nosotros hemos tomado, por información que hemos obtenido, hemos tomado la decisión de sacar de la administración a personas que tenían presencia ahí en el Parque Lleras y hemos compulsado copias. La misma policía ha sacado personas de la institución y de hecho se capturó a quien en su momento era el comandante de la estación de El Poblado, que era quien ejercía ahí su competencia y su jurisdicción. Y entonces la pregunta que decían a Cristina es, y bueno, hay que ir detrás de las estructuras y las rentas criminales. ¿Quién compró entonces los establecimientos que eran de alias El Mexicano? Hay que empezar a jalar la pita, porque realmente lo que estamos confrontando es un fenómeno económico criminal muy que complejo, trasciende fronteras. Sí, y entonces lo que estamos diciendo, cuando uno ve ahí, hay inversionistas de Asia, hay inversionistas de Europa, hay inversionistas de Centroamérica, pero cuando empezamos a ver son esos locales precisamente los que se prestan para que haya fenómenos de trata de personas, para que haya un montón de actividades delictivas al interior. Nosotros vamos, encontramos droga, nosotros vamos, encontramos armas, cerramos administrativamente los comercios, y entonces es lo que nosotros estamos pidiendo. Las líneas tienen que llegar hasta tan alto nivel que realmente demos los golpes que tenemos que dar para que finalmente en el Parque Lleras deje de haber esa mafia criminal. Y en el Parque Lleras y ojalá en Medellín y ojalá en el país, porque la idea no es que se traslade, ¿no?, el crimen, porque a veces lo que pasa es eso, se pone, como usted decía, un tema estético, se pone bonito, acá no pasa nada, pero se traslada y sigue el crimen pues por ahí rondando. Gracias, secretario, por estar con nosotros y estamos haciéndole seguimiento a la situación ahí en Medellín. Feliz día. Claro que sí, feliz día para ustedes y gracias. Usted se vio, Ana Cristina, Sky Rojo, esta serie española que habla sobre todo el negocio de la prostitución, trata de personas que capturan a unas muchachas latinoamericanas y les hacen y les deshacen, no les entregan los pasaportes y las obligan a prostituirse y a hacer un montón de cosas. No lo vi, pero sí vi otra serie que se llama McMafia, que es sobre redes de trata de personas y yo le digo, Jennifer, o sea, las personas que vivimos en Medellín ya estamos con un rayón con esto, con la trata de personas, porque de verdad que es algo que es tan abierto y tan a la vista y tan doloroso, es una cosa tan profundamente dolorosa que se le haga no solamente a los menores, las mujeres adultas, las personas que son explotadas sexualmente, es algo muy duro. Entonces sí, toda esa serie de productos culturales que se están difundiendo, como la serie que usted dice o esta serie que yo le digo McMafia, que es excelente también, que muestra la trata de personas, es absolutamente dolorosa porque nosotros lo vivimos a cuadras de donde vivimos. Pero además, Ana Cristina, no sé, pero se me hace increíble que a través de redes sociales se oferte ese tipo de actividades en Medellín. Es que ya en el exterior incluso Medellín está tomando una fama pues que no debería tener, ¿no? Sí, claro. Eso hace tiempo. Y de todos los olores, sabores, colores, a través de un montón de medios de pago. O sea, eso es una red criminal impresionante que, como nos decía el secretario, pues
incluso tiene nacionalidades de Europa o de Asia o de Latinoamérica. Muy compleja la situación, la verdad, con el tema de trata de personas, tráfico de armas y tráfico de drogas. Hacemos una pausa, ya venimos. Colombia.